pues ya adelantaron se analizará en este periodo extraordinario, pues ya coinciden PAN PRD en que únicamente concluirá el proceso, que no significa haya consejero electoral en ese periodo. Gracias. Sí. Primero celebro como grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados que el día de hoy en Junta de Coordinación Política se haya resuelto enviar un curso a la Comisión Permanente a fin de que se convoque a un periodo extraordinario a partir del próximo 16 de julio y esperando que se agoten los 5 temas que hemos previsto se desahoguen como agenda del mismo. Esto habla que los partidos políticos en Cámara de Diputados han resuelto que no obstante lo que son las pasiones, las emociones y las circunstancias de las elecciones del próximo 7 de julio, hay una responsabilidad que cumplir y esa responsabilidad la deberemos de hacer práctica legislativa a partir del 16 de julio, sin importar lo que suceda el próximo 7 de julio, en donde habrá algunos que ganen y otros que no tengan el triunfo, pero que la Cámara de Diputados y el Congreso deben de seguir avanzando. Uno de los temas que es exclusivo de la Cámara de Diputados, pero también recordemos que esta conclusión y resolución de la Junta de Coordinación Política es solicitar a la Comisión Permanente convoque a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario, porque no lo estamos haciendo nosotros a nombre de la colegisladora que soberanamente habrá de resolver si ellos también van a un periodo extraordinario en esa misma fecha, con lo cual el periodo extraordinario entonces sería del Congreso de la Unión. En este caso, nuestra facultad la estamos ejerciendo de pedir se convoque a Cámara de Diputados. Y hemos registrado estos temas que bien habían enumerado los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, en donde aparece uno exclusivo de la Cámara de Diputados. Pasamos por lo que es deuda de estados y municipios, una minuta que ha venido de Cámara de Senadores, sobre el tema de reforma constitucional también para tener un código de procedimientos penales único en el futuro, que sería una ley secundaria, sobre la responsabilidad de llevar a una razón constitucional el IFAI, con todos los asuntos que estamos viendo podrían perfeccionar a esta noble institución, y también una reforma constitucional para tener registros inmobiliarios únicos, armónicos en el país, que nos permita tener mejor identificación de todos esos bienes. Pero el específico y exclusivo es el nombramiento del consejero del IFE. Celebro y he votado a favor en la solicitud de que solicitemos este periodo extraordinario en donde desahoguemos en definitiva lo que nunca debió haber llegado hasta este momento. Y lo digo de la manera más responsable porque conozco que el día de hoy en el Instituto Federal Electoral se encuentran sesionando responsablemente para desahogar un asunto que son los gastos en campaña llevados a cabo en la pasada elección federal. Hay muchos que hablan de que es posible, simplemente para admitir la discusión de un dictamen, existe también el que pueda aparecer un empate entre los 8 consejeros que ahí están trabajando. En caso de suceder habría de darnos todavía más la razón al grupo parlamentario del PRI de haber insistido que la Cámara de Diputados debió en el período ordinario desahogar, como lo señala la ley, a la brevedad la sustitución del consejero Sergio García Ramírez, lo cual no se llevó a cabo por una dilación estratégica y electorera que estuvo a la vista de todos. Es conocido y ha sido documentado por los medios de comunicación que otros grupos parlamentarios no nada más se negaron a que se agendara el desahogo, sino que dijeron que en el caso de agendarse votarían en contra de cualquiera de ellos, no obstante que hubo un procedimiento
de antemano que se debía de haber llevado a cabo. Por eso, en este periodo extraordinario del próximo 16, ojalá y entonces sí los grupos parlamentarios estemos cumpliendo con nuestra obligación de nombrar a ese consejero. Queda abierta la posibilidad de celebrar el segundo periodo extraordinario para fechas subsecuentes. Y también preguntarle, en el dictamen del IFAI, el PRI había presentado una propuesta de dictamen antes de que culminara el periodo ordinario, en el cual se quitaba la inatacabilidad de las resoluciones del IFE, se quitaba como sujetos obligados incluso a los partidos políticos y se hablaba también de la remoción de los comisionados, de la remoción o no de los comisionados del IFAI. ¿Cómo va a quedar este tema a final de cuentas? Y también, si me permite preguntarle de un tema administrativo, concluyó ya la concesión a los restaurantes de San Lázaro, Cristales, la terraza y la cafetería. ¿Qué tipo de proceso se va a llevar a cabo para hacerlo transparente, ya que hay información de que las bancadas están jalando PAN y PRI para pues dar las concesiones a grupos que son afines a su causa? ¿Cómo está viendo este tema usted, o si está enterado de ello? ¿Cómo se va a hacer para hacerlo de forma transparente? Gracias. El segundo periodo extraordinario de sesiones pues tendrá mucho que ver con lo que deshoguemos en el primer periodo extraordinario de sesiones que hemos acordado los grupos parlamentarios. Y sobre todo, pensamos debería de incluir lo que es la responsabilidad de deshogar las leyes secundarias que en materia de reformas constitucionales ya le dimos vida, como es la del tercero constitucional en materia de educación. Tenemos leyes secundarias que obligadamente en el transitorio debemos de concluir, como también la necesaria reforma financiera que en mucho ayudará en este país a destrabar el crédito. Hay temas que nos gustaría deshogar a nosotros en este segundo periodo extraordinario en agosto, para que el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre tenga mucha más holgura para podernos ocupar de asuntos que son de enorme relevancia. El paquete económico, que puede incluir una reforma hacendaria tan requerida en estos momentos que para catapultar el crecimiento económico de México, el empleo y con ello el ingreso de las familias que se le ha negado. De tal manera que confiamos en mucho que la Cámara de Diputados siga caminando por un sendero de responsabilidad y que tanto el primero como el segundo periodo extraordinario sean fructíferos. En el tema del IFAI, lo único que hemos estado haciendo en Cámara de Diputados en nuestra función de Cámara revisora es perfeccionar técnicamente la minuta. Y sí, en el proyecto de dictamen que se tiene preparado, muchos de nosotros creemos que no debe de aparecer el tema de las resoluciones inatacables, porque estamos en un país en donde existen garantías y que estas garantías nos las da a nosotros el Poder Judicial en última instancia. No puede haber tres poderes, es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No podemos inventar con ocurrencias uno nuevo, convirtiendo las resoluciones de un órgano autónomo en inatacables. Esto sería ir en contra de las garantías por las cuales desde hace mucho tiempo hemos luchado y hemos garantizado y hemos procurado en el país. Lo otro, los partidos políticos ya son sujetos obligados. Son sujetos obligados en el 41 constitucional y en el Instituto Federal Electoral a través del COFIPE. Entonces no estamos bordando otra vez sobre lo que ya existe. Y lo tercero es que nosotros no hablamos de remoción de los actuales integrantes del IFAI, aun cuando existan muchos que piensan que se lo merecen, sino que
Lo que estamos buscando es que si este es un órgano que se eleva al rango constitucional, por lo cual es distinto al que ya existe, los actuales miembros del IFAI puedan ser procesados directamente en el Senado para su ratificación, sin necesidad de ser propuestos por el presidente de la República. En el caso de los restaurantes, no conozco el procedimiento que se haya seguido, confío en que se logre lo mejor y dudaría mucho que tengamos un restaurante afín, política y partidariamente hablando. Diputado, buenas tardes. Aquí el diputado del PAN y del PRD comentaron que se iban a tratar lo del consejero, pero que no es seguro que para esa fecha haya consejero. En caso de que se votara negativo, tendría que ser el tribunal quien designara ya ese consejero. Sería una pregunta. Ayer el senador Miguel Barbosa comentó que el pacto había que renovarse, más no institucionalizarse, si está de acuerdo en eso. Y finalmente un comentario sobre esto de los subsidios de las gasolinas. Parece ser que pues dicen que están muy altos. ¿Ya es un previo a que se van a incrementar esos los precios de las gasolinas? Hace un momento mencionaba que la responsabilidad en Cámara de Diputados nos lleva a incluir en esta propuesta de periodo extraordinario el nombramiento del consejero faltante en el IFE, a fin de que las resoluciones de este órgano puedan llevarse a cabo de manera completa. Estamos ahorita observando lo que está aconteciendo en el Instituto Federal Electoral. Confío en que el Instituto Federal Electoral resuelva por mayoría lo que ya todo el mundo estamos esperando, que es el tema de los gastos ejercidos en las campañas del pasado 2012. También confío en que los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados lleguemos a un acuerdo a fin de que uno de los 5 últimos seleccionados por la Comisión de Gobernación, casi unánimemente, no por las 2/3 partes, sino quizá por las 4/5 partes en la Comisión de Gobernación, pueda pasar al Pleno y obtener las 2/3 partes del mismo para integrar de manera completa el Instituto Federal Electoral. De lo contrario, si solamente llevamos un procedimiento para desahogar la convocatoria, para elegir a uno de los miembros faltantes del IFE, pero no se resuelve de manera definitiva en el Pleno, de lo único que estaría hablando es que se hizo uso de un subterfugio para fraudear la convocatoria y la ley. Y creo que en eso nadie está pensando en la Cámara de Diputados y que debemos de concluir el proceso. El Tribunal Federal Electoral tiene ya recursos varios que disponen lo suficiente por parte de varios también de diputados que debería de actuar en consecuencia ante el no cumplimiento por parte de la Cámara de Diputados en la elección de este consejero del IFE. Estoy más que seguro que el Tribunal Federal Electoral estará observando esta solicitud a la permanente para que se nos convoque un extraordinario y donde incluimos el punto que ellos han estado insistiendo, que desahoguemos el consejero faltante del Instituto Federal Electoral. Estaremos entonces más que atentos, no a lo que ya el Tribunal Federal Electoral resuelva en estos momentos, porque el Tribunal Federal Electoral queda sin materia en el momento en el que nosotros estamos convocando un extraordinario. Y estaríamos sujetos a ver qué sucede en el extraordinario, si se elige o no al consejero del IFE, que en el caso de que eso no suceda, pues habremos de acudir nuevamente al Tribunal Federal Electoral para que complete de manera definitiva el Instituto Federal Electoral. Estoy yo insistiendo, y lo hago
en conocimiento pleno de lo que significan las reformas políticas en el país, que si hablamos de un cambio del régimen político, como se atreven muchos a proponer o a señalar, o un cambio más profundo que sea el régimen de gobierno, en buena parte esta figura que involucra a todos los partidos políticos, que es el Pacto por México, debe de institucionalizarse como tal, a fin de que ya no sea más una convocatoria voluntariosa o voluntarista por parte de los partidos políticos, sino obligada, la que haga que las próximas decisiones en un país plural como este inviten a que participen todos aquellos que de una u otra manera representan a la población. Por eso es que yo hablo de institucionalizar el Pacto por México, renovarlo de manera voluntarista, como lo proponen algunos, pues me parece que no es un ejercicio que nos dé resultados de largo plazo. El subsidio de las gasolinas, pues hemos visto que aparece nuevamente debido a lo que ha sido el presupuesto que nosotros planteamos para el 2013 y que las variables como son el precio del petróleo y el tipo de cambio, pues han obligado que el subsidio sea mucho mayor que el que nosotros planteamos en el presupuesto, por lo cual el gobierno federal deberá de estar hoy más que trabajando para pensar en una solución a fin de que este subsidio no sea tan alto. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una sola pregunta sobre pues las previsiones de su partido y de usted frente a los procesos electorales del próximo domingo. En los últimos días se han registrado actos de violencia, asesinatos de candidatos, ataques a otros y bueno, pues los legisladores, seguro usted lo escuchó, del PAN y del PRD, aseguran que todo esto está sucediendo porque el PRI y los gobernadores del PRI tienen las manos metidas en el proceso. ¿Cuál es la previsión para el 7 de julio? ¿Espera usted un panorama tranquilo o un panorama de violencia como hemos visto en algunos puntos de la República en que habrá elecciones, y cuál su llamado a los otros partidos pues para esta contienda? Sí, yo creo que estos lamentables sucesos que se han dado en algunos estados con elecciones no tienen nada que ver con lo que pueda ser una acusación de carácter político partidario como la que se está mencionando. Creo que el gobernador de Oaxaca no es un gobernador surgido del PRI, en donde ha tenido pues hechos de violencia lamentables, y también el Estado ha visto cómo han asesinado a algunos candidatos, y tampoco tiene que ver el mismo gobernador de Oaxaca en los mismos. Creo que su Estado está sufriendo este fenómeno como en algunas otras entidades se está presentando, y que obligan mucho al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a hacer un esfuerzo mayor de coordinación para buscar detener esta ola de violencia y delincuencia que se presenta en esas zonas. ¿Y la previsión para el domingo es que sea una elección tranquila entonces, diputado, y su llamado a los otros partidos? Mi deseo es que el próximo domingo, después de una jornada y campañas electorales de todos los partidos que se han visto, como siempre, envueltas en pasiones y emociones, terminen elecciones en donde se respete el voto de los ciudadanos, tomen posesión aquellos que fueron electos y todos nos pongamos a trabajar. Buenas tardes. Preguntarle qué garantías hay de que estos temas, que hasta el momento son un mero esbozo de lo que podría ser el extraordinario, dado que no hay dictámenes, hay de que sí habrá esos dictámenes. Me refiero al tema de deuda de estados y municipios y el tema del IFAI en particular. Y dos, usted habla de que en la eventualidad de que no se elija al consejero como está previsto, se estaría fraudeando la ley. ¿Tiene esto alguna sanción para los diputados? Si fraudearíamos, dije, la convocatoria y con ello la ley. Y con ello la ley. Y ¿cuál es su
¿En qué se basa usted jurídicamente para decir que el tribunal tendría la facultad de elegir, de designar al consejero que hace falta? Primero, si hemos nosotros resuelto de común acuerdo en Junta de Coordinación Política el dirigirnos a la Comisión Permanente para que convoque un periodo extraordinario a la Cámara de Diputados para desahogar estos temas, es porque hemos comprometido nuestra palabra en tener dictámenes previos. Ya hay uno de ellos, que es el referente a la posibilidad de tener un código de procedimientos penales armónico y único en el país. Antes de que termine esta semana, las comisiones encargadas de la dictaminación de los otros asuntos habrán de sesionar y desahogar los mismos para tener dictámenes a fin de desahogarlos en el periodo extraordinario al que estamos nosotros intentando llevar a cabo. Pero por si eso no fuera suficiente, no necesariamente debemos de tener ya los dictámenes en la mano ahora que nos dirigimos a la comisión permanente, sino que lo que sí sería necesario es tenerlos antes del 16 de julio para poderlos pasar a conocimiento del Pleno y a la votación del mismo. Ese es un procedimiento de carácter legislativo. La garantía es que hoy los coordinadores parlamentarios hemos resuelto que esos sean los temas a deshogar en el periodo extraordinario. En el caso del Tribunal Federal Electoral, lo que nosotros hemos insistido es que si la ley habla que la Cámara de Diputados debió haber desahogado a la brevedad el nombramiento del consejero electoral y no lo ha hecho, es que hemos acudido al Tribunal Federal Electoral para que resuelva lo conducente. El Tribunal Federal Electoral ha llegado al momento de exigirnos el que nosotros convoquemos a un periodo extraordinario para cumplir con nuestra responsabilidad. La Comisión Permanente ha resuelto en 2 ocasiones no hacer el periodo extraordinario. Hoy la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados ha resuelto solicitar a la Comisión Permanente convoque un periodo extraordinario a la Cámara de Diputados para desahogar, entre otros asuntos, el nombramiento del consejero del IFE. En el caso de que ese consejero del IFE entonces no se desahogue positivamente nombrando a uno de ellos para que integre plenamente el Instituto Federal Electoral, estoy seguro que muchos de los compañeros y compañeras diputados habrán de acudir nuevamente al Tribunal Federal Electoral para decirles que esta Cámara no ha cumplido con esa obligación y que toca al tribunal, como lo ha hecho en algunas otras partes del país, el nombrar a este consejero dentro de los que se quedaron pendientes. No, ninguna parte de la ley lo dice, pero un Tribunal Federal Electoral es una institución que sirve para resolver buena parte de los vacíos cuando hay incumplimientos legales por parte de alguna institución. Pues si quieren ir otros, con mucho gusto se los aceptamos. Buenas tardes, diputado. En esta última hipótesis que está usted planteando de que la Cámara de Diputados no llegue a hacer una designación del consejero faltante en el IFE, ¿habría desacato y en consecuencia procedería alguna sanción contra algunos legisladores? Y en segundo término, si me lo permite, diputado, quisiera consultarle sobre la polémica que se ha desatado entre organizaciones civiles y el gobierno federal respecto a la incidencia del secuestro. Hay ahí algunas diferencias sobre este punto. Y la pregunta que yo le haría concretamente, ¿cuál es la fórmula para establecer cifras oficiales, transparentes, creíbles, que no se presten a interpretaciones y que en consecuencia no afecten en la percepción de la sociedad? Siguiendo la ruta de lo que puedan ser facultades, Cámara de Diputados podría cometer el desacato de no haber convocado a un periodo extraordinario, pero de ninguna manera pueden acusar de desacato a que no se pongan de acuerdo para poder elegir a ese consejero faltante.
Lo que creo es que buena parte de las reflexiones de los que acuden al tribunal, para que sea el tribunal quien ponga orden e integre de manera definitiva al Instituto Federal Electoral, lo hacen pensando en que es una institución que ya ha resuelto casos parecidos en algunas otras entidades de la República Mexicana. Debido a ese precedente es que nosotros hemos acudido al mismo. Pero estamos hablando de hipótesis y creo que lo que mejor podría suceder es que dejemos que el periodo extraordinario suceda y saquemos las conclusiones definitivas después de haber visto la actuación de todos los grupos parlamentarios. He visto esta polémica al respecto de si hay aumento o no en el tema de los secuestros. Espero que tanto las instituciones de la sociedad civil que han intervenido en este debate como el gobierno federal en este diálogo que están manteniendo generen mecanismos con mucha más certidumbre para evitar falsos debates. Aquí. Diputado, yo nada más quisiera, siguiendo un poco la pregunta que le ha hecho Rolando, ¿no? Usted dice, lo más deseable sería que tuviéramos los dictámenes antes del 16, ¿no? Pero realmente, ¿dónde hay amarre? Solamente hemos visto lo del Código Único, que es lo que ya tiene consenso. Deuda, IFAI, ¿las cosas están amarradas ya? ¿O realmente no hay una seguridad de que salga alguna de estas leyes que pusieron sobre la mesa en una primera instancia? Y la otra, usted dice que, que más allá de la pasión electoral, pues van a regresar a cumplir con su labor para legislar. El PRI no estará poniendo sobre la mesa cambiar Baja California, donde es prácticamente donde los ánimos se han desbordado más. Bueno, aquí en la Cámara de Diputados lo que hacemos es una negociación política constante y a través de la negociación política los acuerdos suficientes como para poder tener dictámenes que se resuelvan en un pleno. Si de Junta de Coordinación Política los coordinadores parlamentarios han resuelto anunciar que son estos temas en los cuales encontramos que hay coincidencia, debe de existir entonces la constancia de que en comisiones los grupos parlamentarios actuarán en consecuencia para tener dictámenes el 16 de julio que puedan ser puestos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. He dicho hace un momento que esta misma semana habrán de sesionar las comisiones que están responsabilizadas de los mismos. Tenemos en específico 3 comisiones que están involucradas: la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión Anticorrupción y la Comisión de Reglamentos y Prácticas. Las 3 están convocadas para que esta misma semana trabajen y generen un dictamen que, por cierto, en el caso tanto de reformas legales como de reformas constitucionales, lo que necesitamos son dictámenes votados por mayoría, para que suban al Pleno y que sea el Pleno quien resuelva al respecto. Hay ya predictámenes que desde hace tiempo venimos trabajando y confiamos que estos, conforme a las negociaciones que hemos hecho los grupos parlamentarios, nos permitan llegar a tenerlos sobre la mesa. Yo no soy de aquellos que creo que un partido político negocie triunfos o derrotas. Hay más en el imaginario colectivo que en la realidad evidente. Confío en que el próximo 7 de julio, terminadas las elecciones, se respete el voto de los ciudadanos y gobierne el que más votos obtuvo. A mí no me lo ha platicado, ni tampoco me lo han platicado del PRI. Menos. Pues yo creo que a los otros candidatos también les cuestionan algunas de sus propiedades, según he leído. Así son las elecciones. Se hacen propuestas, se hacen cuestionamientos,
y al final de cuentas suceden, y el que gana toma posesión. O sea, en otras palabras, Baja California no será la punta que tumbe el pacto, ni los acuerdos legislativos. No entiendo por qué tendría que ser que una elección ponga en riesgo el pacto por México. Me parece estar llevando a un nivel inadecuado un rumor que a algunos les ha gustado distribuir. Pero aquí hay elecciones el 7 de julio y el pacto sigue haciendo su trabajo con responsabilidad, y los partidos políticos hemos actuado en consecuencia buscando el triunfo en cada uno de los lugares, así sea en Quintana Roo, en Veracruz, en Oaxaca, en Baja California, en Aguascalientes, en Durango, en las 14 entidades en donde estamos compitiendo, con los mejores candidatos que nosotros pudimos poner para que estuvieran en los comicios. Confiamos que todos ellos triunfen y que se respete la victoria de quien tenga más votos. Eso es lo que estamos nosotros trabajando. Todo lo demás que se haya dicho y se haya escrito alrededor de los candidatos quedará sancionado el día de las elecciones, cuando los electores salgan y voten. Si son algunos de ellos acusados de pederastas, como en Baja California, el coordinador de la campaña del candidato del PAN, si le gustaría venirse a casar en el Distrito Federal con alguno de los miembros de su mismo sexo, y pide auxilio el PAN al PRD para que eso suceda, los del PAN poniendo a la pareja y el PRD poniendo a la institución, es un asunto que se resolverá ya a plena conveniencia, pero las elecciones del 7 de julio están sustentadas en quién consigue más votos que el otro y se respetan las elecciones. Muchas gracias.